Hola, ¿qué tal? Soy Natalie Silva, soy contadora auditor y ayudo a contadores recién egresados a ejercer su carrera en Chile. En este video te voy a mostrar cómo es el trabajo de un contador en el área de impuestos mensuales. Vamos a ver el proceso de trabajo, algunos aspectos a considerar y también te voy a dejar algunos consejos y recomendaciones para que los tengas en cuenta cuando asesores tus primeros clientes. Entonces, ¿qué hace un contador de impuestos mensuales? Lo vamos a ver a continuación. Veamos aquí el proceso de trabajo completo, a grandes rasgos. Este es como el resumen de todo lo que se hace dentro del área de impuestos mensuales. Lo primero y más importante es reunir la información con la que vamos a hacer el impuesto. Luego vamos a confeccionar los libros de compra, ventas y honorarios, o bien vamos a procesar la información para que se emitan estos libros. Posterior a eso, tenemos que realizar el cálculo del impuesto para luego llevarlo a la propuesta del formulario 29, donde vamos a revisar qué información hay y vamos a editar los datos que no estén correctos. Posterior a eso, vamos a verificar y agregar retenciones, además del cálculo del PPM. Luego guardamos el formulario, enviamos los valores al cliente y acá tenemos que tener en consideración si el cliente es quien paga el impuesto o tú como contador eres el encargado de pagar los impuestos una vez que el cliente te transfiera el dinero para pagar. En el caso de que el cliente pague, tienes que verificar y recordarle un día antes al cliente que pague el impuesto para que no le cobren multas. Y si tú eres el encargado de pagar el impuesto, tienes que tener en cuenta el plazo para pagar, que es hasta el día 20. Y si se paga posterior a eso, en caso de que se te olvide, tienes que tener en cuenta que hay multa asociada al retraso del pago. ¿Qué información tenemos que reunir? En el Servicio de Impuesto Interno tenemos que sacar varios datos, varias información que tenemos que ir recopilando y guardando, ya sea a través de documentación impresa o bien en archivos digitales en el computador, para tener un respaldo de la información con la que vamos haciendo el impuesto. Siempre es muy importante tener en consideración que tenemos que respaldar todo nuestro trabajo y para eso tenemos que imprimir los documentos o bien ir dejándolo de forma digital. En el Servicio de Impuesto Interno tenemos que imprimir el registro de compra, el registro de venta, el registro de las boletas en e-boletas en caso de que la empresa tenga boletas. Debemos descargar los libros de compra y venta en Excel. En caso de que la empresa realice facturas de venta, podemos descargar esta información en un Excel. Pero si la empresa realiza solamente boletas, tenemos que descargar la información de las boletas en e-boletas. Eso no está en el registro de compra y ventas. Solamente en el registro de compra y venta aparece un resumen. Además, tenemos que reunir la información de las boletas de honorarios en el Servicio de Impuesto Interno, en la parte donde dice boletas de honorarios recibidas. Y también las emitidas en caso de que la empresa haya emitido una boleta de honorarios a una persona que aún no tiene inicio de actividades. En ese caso, la empresa puede emitir una boleta a esa persona, pero en el caso normal es que el profesional que prestó servicio a la empresa emita su boleta de honorario porque ya tiene inicio de actividades en el SI como profesional independiente. Además, tenemos que tener el libro de remuneraciones en caso de que la empresa tenga trabajadores y sus sueldos sean más o menos altos porque puede que se esté pagando el impuesto único. Tenemos que imprimir también el formulario 29 del mes anterior, las facturas de compra de los proveedores, las facturas de ventas y también las boletas de honorarios. Toda esta información tenemos que tenerla a mano para poder hacer nuestro impuesto. Acá vemos un registro de compra que aparece en el Servicio de Impuesto Interno. En este caso es del mes de agosto. Tenemos una factura, afecta IVA, por un monto de 2.022 pesos neto, el IVA es de 384 y el monto total es de 2.406. Aquí abajito, donde dice descargar detalles, es donde se descarga el Excel con las facturas. Y acá en la opción de arriba es donde vamos a revisar la propuesta del formulario 29 posteriormente. Acá tenemos un ejemplo del registro de ventas del Servicio de Impuesto Interno, este es del mes de septiembre, y aquí solamente tenemos comprobantes de pago electrónico, que es distinto a las boletas y a las facturas. En el caso de que tuviera boletas, aparecería también aquí y facturas aparecería también acá. Pero
solamente se puede descargar en Excel lo que son las facturas de venta. En este caso, como tiene comprobantes de pago electrónico, aquí tenemos que ir hasta la plataforma que nos proporciona el servicio de pago electrónico para poder revisar nuestras ventas. Luego pasamos a la confección de los libros, el libro de compra, el libro de ventas y el libro de honorarios con la información que ya tenemos y obtuvimos desde el Servicio de Impuestos Internos. En la parte del libro de compras tenemos que tener a mano nuestras facturas para poder ir revisando todo lo que la empresa compró en ese mes y ir clasificando esas facturas si son compra de materiales, compra de insumos, de mercaderías, si son gastos de luz, agua, útiles de aseo, etcétera, para poder clasificar y posteriormente esa información va a ser útil cuando se realiza la centralización de compras y posteriormente pase al libro diario donde se utilizará para hacer el balance. En el libro de ventas es más fácil porque acá asumimos que la empresa vende un giro solamente, que puede ser de productos o de servicios, entonces la cuenta de ingresos sería ingresos por venta, ingresos por servicios y no habría que clasificar nada más. En caso que tuviera más giros, ahí tendríamos que entrar a revisar y clasificar de acuerdo a cada giro. En el libro de honorarios, aquí también hay que tener en consideración si son boletas de honorario de profesionales que prestan servicios o bien boletas de honorarios de notarías, principalmente de conservadores, que eso es un gasto notarial y eso hay que separarlo también de lo que es honorarios profesionales. Luego pasamos al cálculo del impuesto. Aquí, si la empresa es afecta a IVA, tenemos que fijarnos en nuestro registro de ventas, el IVA débito, en nuestro registro de compra, el IVA crédito, y ahí ver si es que la empresa tiene remanente, revisar en el formulario 29 del mes anterior si es que tuvo remanente. Si es así, ir hasta la propuesta del formulario 29 para poder obtener el valor del remanente actualizado, porque acá tenemos que ocupar el remanente actualizado del mes anterior, pero actualizado. Si el resultado del IVA débito menos el IVA crédito da remanente en el mes actual, tenemos que sumar el remanente del mes anterior más el remanente del mes actual y eso nos va a dar el remanente del mes siguiente, en caso de que tuviera remanente. Pero en el caso de que fuera el IVA débito mayor al crédito, nos saltamos directamente a IVA por pagar y le sumamos el PPM que hay que pagar si la empresa ese mes tuvo ventas. Recordemos que el PPM se paga solamente cuando la empresa tiene ventas y se calcula de la base imponible de las ventas netas y exentas, no sobre el total de las ventas. También hay que sumar la retención de honorarios por pagar en caso de que tenga retenciones de honorarios y también el impuesto único en caso de que tuviera impuesto único. Sumamos todo lo que haya que pagar y hacemos el total. Y ese total que hacemos a mano lo vamos a comprobar con la propuesta que vamos a hacer en el F29 del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, teniendo el cálculo a mano que ya hiciste previamente, luego te vas al servicio, pinchas la propuesta, revisas que la información sea correcta, modificas los datos que haya que modificar y al final de ese formulario te tiene que dar lo mismo que tú ya calculaste acá en una hojita de papel aparte, en la misma hojita del registro de compra, puede ser en el registro de ventas. La idea es que tú vayas haciendo el cálculo antes que pasarte directamente a la propuesta. Yo toda la vida lo he hecho así para no equivocarme, para que no se me pase algún dato y si me falta un dato me voy a dar cuenta porque en la propuesta va a estar distinto a lo que yo hice en mis cálculos a mano. Entonces es una muy buena forma de ir corroborando los cálculos. Luego te vas a la revisión y editar la propuesta del F29 porque acá tenemos que revisar que la información que está en nuestro registro de compra y en nuestro registro de venta coincida con lo que ya tiene cargada la propuesta del formulario 29 y si hay información que está incorrecta, tenemos que modificar esta propuesta para que quede igual a nuestro registro de compra y ventas. Vamos a agregar la información faltante, que en este caso la información que se agrega principalmente es el impuesto único, en caso de que tuviera impuesto único. Y tenemos que revisar también que coincida la información de las retenciones de boletas de honorarios con lo que está en la propuesta del formulario 29. Y luego tenemos que editar también la parte del PPM
porque la propuesta del formulario siempre viene con un porcentaje que es el porcentaje mínimo a pagar, y si nosotros pagamos más ppm, tenemos que modificar este porcentaje en el formulario 29 también. Luego que ya modificamos toda la información, vamos a guardar la propuesta para pagarla posteriormente. Aquí vemos una propuesta del formulario 29 donde tenemos ventas exentas y tenemos ventas por comprobantes de pago electrónicos con IVA. Entonces, ahí vamos corroborando que esta información sea igual a lo que tenemos en el registro de ventas, y vamos a ir revisando también otras características de la propuesta, como por ejemplo el IVA crédito, que aparece en la línea 24 del formulario, en el código 511, y ahí tenemos nuestro valor de IVA crédito. En cuanto a las retenciones, tenemos que fijarnos en las retenciones por boletas de honorario y la del préstamo solidario, que en algunos casos todavía se está pagando. En el caso de las retenciones por boletas de honorario, tenemos que irnos hasta la línea 61, que es donde dice retención de impuestos con tasa 13,75% sobre las rentas del artículo 42 número 2, y el código es 151. Aquí debiera estar la información de las retenciones de las boletas de honorarios cargadas automáticamente al formulario. En caso de que no tuviera, obviamente no nos va a aparecer nada. Y en esta parte, que es la línea 60, donde dice retención de impuesto único a los trabajadores, esta es la que hay que completar sí o sí en caso de que hubiera impuesto único. Este valor no se carga de forma automática, hay que anotarlo. En el código 48 es donde se anota el impuesto único a pagar. Y aquí abajito, en las 63 y 64, aparece la retención sobre las rentas del artículo 42 número 1 y 2, con la tasa del 3%, que es sobre el préstamo solidario que se va reteniendo y pagando también en el formulario 29. Veamos el ppm. Verificamos la tasa que está pagando actualmente, que es una tasa que se viene pagando de forma fija, y la tasa puede ser entre el 1 al 10, 12%, incluso más si la persona o el cliente quiere pagar más. Mientras más pague de ppm, menos va a pagar de impuesto a la renta, o bien si le sobra ppm, le van a devolver ese ppm. Entonces, lo que hay que hacer aquí es no pagar la tasa mínima de ppm, porque estamos haciendo que el cliente vaya pagando un pequeño valor y después en la renta, ese valor que pagaste, que va a ser poquito, se va a traducir en un pago de impuesto a la renta con un monto muy alto. Entonces, lo que hacemos al pagar ppm con una tasa no tan baja es asegurarle al cliente que no va a tener que pagar un impuesto a la renta muy alto, porque el ppm va a cubrir ese monto. Entonces, jamás recomienden a sus clientes pagar la tasa mínima. ¿Por qué? Porque después, en abril, el cliente le va a estar reclamando que por qué pagaron tanto impuesto, que debió haber sido menos, etc. Entonces, esa es la recomendación: pagar al menos tasa del 1% hacia arriba, dependiendo también de las ventas que tenga la empresa. En este caso, es una venta muy bajita, por lo tanto aquí el 0,25 yo lo cambio y lo dejo al menos en un 5%. Y aquí el formulario permite modificar la tasa de ppm, así es que aquí hay que modificarla en esta parte. Esta información de la base imponible viene cargada en el formulario 29, pero sí hay que revisar que sea igual a la que tenemos en el registro de ventas, que serían las ventas netas. Respecto a la calculadora de ppm, hay empresas que tienen que recalcular la tasa de ppm año a año, y te lo voy a dejar como tarea para que tú busques qué tipo de empresa tiene que hacer este procedimiento. Luego que ya editamos toda la información de la propuesta, guardamos el formulario y podemos pagarlo posteriormente. Si tú no guardas el formulario, te va a tocar hacer todo el proceso nuevamente hasta llegar a lo que ya tenías calculado. Y si tú no hiciste el cálculo a mano, te va a costar más volver a hacer todo desde cero, porque no vas a tener por dónde comparar. Entonces, la recomendación que yo te di de hacer los cálculos manuales es muy buena en caso de que te pase esto y que no se haya guardado la propuesta. Verificar que no haya cambios antes de realizar el pago, eso también tienes que hacerlo, porque puede que, por ejemplo, una persona haya emitido su boleta posteriormente a lo que tú ya habías hecho el cálculo. Entonces vas a las boletas recibidas y hay otra boleta más
que tú no habías considerado en el pago, entonces tienes que volver a calcular tu impuesto para que coincida con lo que tienes en la propuesta. Porque generalmente esas boletas que hacen las personas posteriormente a lo que tú ya guardaste en tu propuesta no se carga de forma automática. Entonces tú tienes que ir a revisar las boletas de honorario y si hay otra boleta más, agregarla al formulario 29. Una vez que guardamos nuestra propuesta, enviamos nuestros valores al cliente, preparamos un correo con el detalle de lo que tiene que pagar y entre los días 11 a 15 de cada mes es la fecha recomendada para poder enviar los valores y que el cliente no esté pagando a última hora o juntando el dinero para poder pagar dentro del plazo. Y también recordarle al cliente, en caso de que él pague, que tiene que pagar antes que sea el día 20. O bien verificar el pago que hayas hecho tú mismo o si el cliente hace el pago para que quedes tranquilo de que ya está todo pagado y no haya nada más en lo que poner atención. El pago del impuesto se hace en línea a través de la misma página del Servicio de Impuesto Interno, acá donde está la opción de enviar declaración, se va a realizar el pago. Y al pinchar enviar declaración, se tiene que pinchar el pago electrónico. En este caso da muchas opciones de muchos bancos y ahí dependiendo del banco que tenga la empresa o el banco que utilices tú para pagar los impuestos, tienes que ir siguiendo los pasos del banco, simplemente. Algo que hay que tener en consideración es que la forma de cálculo del impuesto va cambiando de acuerdo a si la empresa es afecta a IVA, si es exenta de IVA o bien si tiene IVA de uso común. Si la empresa es afecta a IVA, es básicamente lo que acabo de explicarte, pero si la empresa es exenta de IVA, aquí no tienes que pagar IVA, porque obviamente está exenta de IVA. Entonces, lo que hay que pagar básicamente es el PPM si tuvo ventas en ese mes. Y revisar obviamente si hay retenciones y otras cosas que pagar. Pero el tema del IVA crédito y el IVA débito no se va a calcular en este tipo de empresas. El IVA de uso común es un tema más complejo que te lo explico en otro video que voy a dejar por aquí arribita para que le eches un vistazo en caso de que quieras aprender cómo se calcula el IVA de uso común. Hay instituciones y empresas que están exentas de IVA, como las instituciones de enseñanza, por ejemplo, que están exentas, y también los de transporte y algunas áreas de la salud. Y el resto es todo afecto a IVA. Igual si quieres informarte más sobre cuáles son afectos y cuáles son exentos, en el buscador de Google puedes buscar códigos de actividad económica SII y te van a aparecer todos los códigos como el que tienes acá. Importante, cuando la empresa es exenta, no tenemos que colocar aquí el tipo de compra como del giro, porque esto aplica solamente para las empresas afectas a IVA. En el caso de que tengas una empresa exenta de IVA, tienes que pinchar en la opción de IVA no recuperable. ¿Por qué? Porque las facturas de compra que llevan IVA, tú no vas a poder utilizar ese IVA como un remanente cuando la empresa no tiene IVA. Tiene que ser un IVA no recuperable y ese IVA no recuperable se va a gasto. Entonces, todas las facturas van a quedar con IVA no recuperable. Porque no tienes con qué contrarrestar ese IVA porque tus ventas no van a tener IVA. Entonces, no puedes quedarte con un remanente que no vas a utilizar nunca. Entonces, queda de forma de gasto. Algunos consejos y recomendaciones que puedo darte es que si tu cliente te envía las facturas a través de correo electrónico o de forma física, tú las pidas máximo hasta el 10 de cada mes para poder hacer el impuesto. Del contrario, tú tendrías que imprimir estas facturas y cobrarle el valor por la impresión para que no te retrase el trabajo a ti y a las demás empresas que tengas que hacer los impuestos. Otro consejo, dejar un correo programado para poder solicitar las facturas y la información que necesitas para que no se te olviden también las fechas y puedas andar bien con el tiempo. Revisar muy bien las facturas de tus clientes. Tienes que revisar sí o sí lo que compra el cliente porque puede pasar que agregues una factura que el cliente compró pero era una compra personal. Por ejemplo, un celular que no va a ser utilizado por la empresa, pero si tú asumes que va a ser utilizado por la empresa y el cliente después te dice, no, me olvidé de decirte que había una factura que era compra personal y tú ya la incluiste dentro del impuesto.
Entonces vas a tener que rectificar todo ese impuesto para poder sacar esa factura. Entonces, si tú tienes duda con alguna factura del cliente, tienes que preguntarle si esa factura corresponde o no a una compra de la empresa. De lo contrario, la eliminas. Acá donde dice no corresponde incluir, ahí la factura se elimina del registro de compra y ya no forma parte. Entonces, si fuera una compra personal, tú pinchas no corresponde incluir y se elimina del registro. Otro consejo, no hagas los impuestos a última hora. Trata de hacerlos entre el 5 y el 15 de cada mes para que tu cliente tenga tiempo de juntar el dinero en caso de que sea un monto alto a pagar, o bien para organizarse con sus finanzas y poder enviarte el dinero con tiempo. Y, como te digo, enviar los valores con varios días de anticipación para que el cliente no tenga problemas con transferir o el mismo pagar ese impuesto. Porque si tú se lo envías un día antes y el monto es altísimo, el cliente puede que no tenga el dinero líquido en ese momento y tenga que solicitarlo al banco, por ejemplo. Entonces, sí o sí enviar los valores con varios días de anticipación. Además, aquí te voy a dejar una ayuda adicional en caso de que quieras seguir aprendiendo el tema de impuestos. Tengo un pack de plantillas que se compone de un formato de libro de honorarios, un libro de compra y libro de ventas, además de un checklist con el paso a paso de todo lo que se debe hacer para realizar el proceso de impuestos de una empresa afecta, exenta y una empresa con IVA de uso común. Adicional a eso, tengo el curso de impuestos mensuales, que es donde enseño cómo hacer un impuesto de una empresa afecta y de una empresa exenta, con el paso a paso y con todas las plantillas que están acá. Esto se incorpora dentro del curso de impuestos mensuales. Y si quieres aprender cómo trabajar en una oficina contable o todo el trabajo que tienes que hacer con tus clientes, si quieres tener clientes de forma independiente, te dejo también el curso Contador Primeros Pasos, que es un curso bastante completo donde te enseño cómo hacer balances, cómo hacer los impuestos, que es el curso de impuestos mensuales, cómo hacer sueldos, cómo hacer la declaración de renta y también un curso pequeño de contabilidad básica para repasar en caso de que lo necesites. Toda la información va a estar aquí abajito en la descripción del video en caso de que quieras echarle un vistazo a los cursos o a las plantillas. Espero que este video te haya servido. Si es así, dale me gusta, compártelo con alguien que le pueda servir. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.